Sí, es un paciente de 60 años que te piden que vayas a valorar a la unidad de quemados porque está con alteración del estado de alerta, está con letargia y uresis disminuida. Desde hace 5 días está hospitalizado por quemaduras de tercer y segundo grado en más del 20% de su cuerpo, además de lesiones por inhalación, porque se quemó el hogar donde vivía. Le han dado analgésicos, alimentación enteral, líquidos intravenosos. A la exploración física está con 35,5 grados de temperatura, TA 160, frecuencia cardíaca en 120 está elevada, respiratoria en 26 también está elevada. Notas que en las extremidades inferiores tiene quemaduras de tercer grado y de segundo grado en tórax. Algunas de las áreas de quemaduras de espesor parcial parece que ya tiene lesiones necróticas de espesor total. Ve sus últimos laboratorios, trae 80,000 plaquetas tan bajas, leucocitosis en 16,000, glucosa de 230. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes es la causa más probable de la condición actual de este paciente? A, esto es por intoxicación de monóxido de carbono. B, sepsis por bacterias gram negativas. D, está en un estado hipermetabólico. O D, es lesión miocárdica. Es la pregunta número 1. Tienen 1 minuto para contestar. Va a aparecer la votación en pantalla. Por favor, voten en la plataforma y tienen 1 minuto. Si tienen alguna pregunta o duda, por favor, háganla en el apartado de preguntas y respuestas. No tenemos un momento específico para contestarlas, así que vayan haciéndolo conforme las dudas les vayan surgiendo para tenerlas ya todas contestadas antes de finalizar la sesión. Cinco segundos. 4, 3, 2, 1. Y tiempo. Vamos a finalizar la votación y compartir los resultados. La mayoría tuvo la respuesta correcta, pero me hubiera gustado que fuera un porcentaje mucho mayor. Solamente fue el 46% y nadie puso la opción D de lesión miocárdica. Eso me parece excelente, pero sí la opción A y la opción C. Va a tener el uso compartido y este paciente lo más probable es de que estás viendo sepsis por bacterias gram negativas. Y las bacterias gram negativas son un gran problema en los pacientes hospitalizados. De hecho, parte de la fisiopatología, que no es parte de este caso clínico, pero de las neumonías intrahospitalarias, es por el cambio de la microbiota de la boca de la mayoría de los pacientes a bacterias gram negativas que por múltiples causas se vuelven patógenas o más bien las patógenas son las que proliferan y causan enfermedad. Algo similar sucede con los pacientes quemados. Estos pacientes, recuerda que el estafilococo epidermidis es una gran parte de la microbiota de la piel, pero este paciente que está taquicárdico con hipotermia, leucocitosis y trombocitopenia, lo más probable es de que tenga sepsis, y aquí la sepsis es por bacterias gram negativas que como te mencioné, a partir de las 48 horas empiezan a hacer esas travesurillas, a diferencia de antes de las 48 horas, cuando las bacterias gram positivas son responsables de muchos de los procesos sépticos. La intoxicación por monóxido de carbono, recuerda que la gran mayoría de los pacientes, o por lo menos esa es la hipótesis que se sostiene, no fallece por las lesiones por quemaduras dentro de un incendio, sino fallece por la intoxicación de monóxido de carbono en la gran mayoría de los pacientes. De hecho, hasta se ha llegado a sugerir que además del dolor que sienten los pacientes por las quemaduras, afortunadamente no alcanzan a apreciar toda la quemadura en los pacientes que fallecen por la intoxicación de monóxido de carbono, que recuerda tiene más de 1000 veces afinidad
por la hemoglobina a diferencia del oxígeno. El estado hipermetabólico, pues este paciente, aunque está taquicárdico y taquipneico, está hipotérmico y esto lo veríamos tal vez en estados como enfermedad de Graves, tirotoxicosis, tormenta tiroidea y sobre todo en bacterias gram positivas. En las bacterias gram negativas no vemos tanto este problema de hipermetabolismo, sino que al contrario son bacterias que merman muchísimo la energía de nuestros pacientes y esto se puede reflejar en los signos vitales y en los laboratorios. Nadie puso lesión miocárdica, eso es bastante bueno. Recuerda que eso sí hay miocardiopatía por sepsis, pero si el evaluador quisiera hablar acerca de eso, nos hubiera puesto alguna enzima miocárdica, desde AST, CPK o incluso las troponinas o mioglobina incluso. Entonces voy a borrar aquí mis dibujos que hice. Recuerda que esta sesión se está grabando y la vamos a compartir posteriormente por nuestros canales de redes sociales, especialmente en YouTube. Entonces recuerda el gran problema de las quemaduras de gran espesor y de gran extensión en el organismo es la sepsis. En los pacientes que tienen más de 5 días, 48, 5 días, tienen colonización por pseudomonas, que en los pacientes ambulatorios no debe de suponer un problema, e incluso de hongos, que ahorita están muy de moda con la serie que se presentó de The Last of Us. Inmediatamente los problemas de sepsis después de la quemadura de forma inmediata es por gram positivos, principalmente el estafilococo epidermidis y el estafilococo aureus, pero este no es el caso del paciente. Y estas lesiones necróticas que ves a tu derecha son muy características de bacterias gram negativas. Factores de riesgo, una extensión quemada de más del 20%, que es bastante, es muchísima esa cantidad. Y los pacientes van a cumplir con la definición de respuesta inflamatoria sistémica. Ya sabes que puede ser hiper o hipotermia, taquicardia, taquipnea, hipotensión y algunas otras alteraciones en los órganos. ¿Qué tenemos que hacer con estas lesiones necróticas? Debridarlas, limpiarlas. Muchas veces estos procedimientos se tienen que hacer en quirófanos porque esos pacientes están conscientes y por lo tanto requieren de una sedación profunda y además de antibióticos de amplio espectro que cubran los microorganismos que te acabo de mencionar, principalmente pseudomonas y hongos. Tienen que cubrirse en los pacientes con quemaduras extensas del más del 20%, segundo y tercer grado respectivamente. Pero bueno, si no la tuviste bien, no te pongas triste. Vamos a pasar al segundo caso clínico. Esta es una mujer de 24 años que viene porque le aparece un rash en su pie izquierdo. Esto inició una semana previa, cuando notó ciertas lesiones en la región plantar del pie izquierdo, dolorosas a la marcha y al apoyo. Entonces, primero notó que tenía unas lesiones en el pie, le duelen y luego vio estas lesiones que parece que por eso viene a verte, por estas lesiones en rash. No fuma, no toma, ella trabaja como contadora, tiene una pareja actualmente desde hace 6 meses y es sexualmente activa con su pareja. Usa anticonceptivos hormonales. Alex, los antecedentes de importancia no tiene. A la exploración física, signos vitales bien. Solamente ves estas lesiones. Resto de la exploración normal. ¿Cuál es la etiología más probable de estas lesiones por las que te vienen a ver? A, carcinoma epidermoide, B, virus del papiloma humano, C, líquen plano o D, queratosis seborreica. La pregunta número 2. Tienes un minuto para contestar y por favor, voten, tienen un minuto. Si tienes dudas o preguntas, por favor, hazlas en el apartado de preguntas y respuestas para responderlas antes de terminar la sesión. Cinco, cuatro, tres, dos, uno.
Y tiempo, vamos a finalizar la votación y compartir los resultados. La mayoría de ustedes tuvo bien la respuesta correcta, pero llama la atención que todas las opciones fueron seleccionadas y no fue más del 50% la que seleccionó que estas lesiones son provocadas por el virus del papiloma humano. Voy a detener, compartir los resultados. Y la infección por VPH es casi implícita en todos los mamíferos del mundo, y la mayoría de los serotipos que afecta al ser humano son autolimitados. Existen algunos que veremos más adelante que se consideran carcinógenos y hay otros que no, pero dan lesiones verrucosas, pero estas lesiones se conocen de forma vulgar, por lo menos aquí en México, como ojos de pescado. Estas lesiones son dolorosas al tacto cuando apoyan los pacientes y aunque no lo creas son autolimitadas. La mayoría de las veces damos tratamiento para las verrugas vulgares como las conocemos, simplemente por cuestiones estéticas, principalmente en el área genital. Esto no es cáncer epidermoide. Recuerda que cáncer epidermoide, por lo menos en México, es en zonas expuestas al sol y tenemos mucha menor incidencia que los países del norte, donde su tez es mucho más clara. No es tan común aquí en México, a menos de que tengas una profesión de riesgo como son los pacientes que se dedican o las personas que se dedican a la agricultura. Líquen plano, generalmente el líquen, estas lesiones hiperqueratóxicas se encuentran en las zonas de flexión y pliegues, es decir, detrás de las rodillas y en el pliegue cubital. Esta no es la zona donde aparece el líquen y son unas lesiones mucho más húmedas y no son dolorosas al tacto o al apoyo. Y la queratosis seborreica, recuerda que esta infección que se cree que sucede por un hongo, el Malassezia furfur. Esto sucede en la zona T de la cara, es la responsable de la caspa en la gran mayoría de los casos y no aparece en las plantas de los pies y mucho menos da este tipo de lesión redonda, que además es dolorosa. Entonces estamos ante un caso de unas verrugas vulgares que tenemos que dar tratamiento porque ya le incomoda la deambulación a la paciente. Entonces, recuerda, las verrugas vulgares son lesiones extremadamente comunes en los mamíferos. Existe actualmente vacunas contra el VPH, hay la bivalente, pentavalente y podemos conseguir solamente en Estados Unidos la nanovalente. Estas cubren las principales cepas, los serotipos que son responsables de las lesiones de verrugas vulgares, que son benignas, el 6 y el 11, y 16 y 18, que son las principales responsables de las lesiones malignas. La mayoría de las lesiones va a resolver espontáneamente y generalmente tratamos las lesiones con agentes que destruyen el tejido por cuestiones estéticas. Por ejemplo, en otras sesiones poníamos imágenes genitales, pero bueno, para que YouTube no nos vaya a cancelar el video o a censurarlo, pusimos esta preciosa base de uña. Entonces utilizamos agentes queratolíticos como el ácido salicílico, el nitrógeno líquido si los pacientes quieren un tratamiento mucho más rápido, o incluso podemos utilizar algunos agentes inmunomoduladores como imiquimod tópico. Pero recuerda, estas lesiones se tratan solamente por cuestiones estéticas, ya que el virus pues ya no está ahí, simplemente es una respuesta de las células epidérmicas a la infección de este virus, fue la hiperkeratosis que da este tipo de lesiones de verrugas vulgares. Este es un hombre de 48 años que acude a la consulta para valorar un rash que le apareció en la cara. Dice que lo notó desde hace 3 meses, empezó en la frente y cejas y ha progresado al puente de la nariz y hasta la barbilla. Últimamente ha notado que este rash tiene caspa, no toma ningún medicamento, no tiene antecedentes de importancia. A la exploración física ves esto que estás viendo en la foto, se ve grasoso, tiene una escama amarilla fina sobre una base eritematosa. Tronco y extremidades no tienen lesiones. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de este paciente? A, esto es acné rosácea o acné rosáceo. B, psoriasis.
C es una dermatosis seborreica o dermatitis seborreica, o D, esto es lupus. Es la pregunta número 3. El último caso clínico de la tarde-noche de hoy. Tienes un minuto para contestar y por favor, voten. Tres, dos, uno y tiempo. Vamos a finalizar la votación y compartir los resultados. Bien. Ahora sí fue un apabullante 80%. La mayoría de ustedes tuvo la respuesta correcta, pero sí llama la atención de que algunos de ustedes seleccionaron las opciones o distractores del caso clínico. Voy a tener uso compartido y bueno, este caso que estás viendo aquí es una famosa dermatitis seborreica. Recuerda, afecta a la zona T de la cara, que hasta los comerciales dicen que es una zona muy grasosa. Esto puede afectar el mentón y tenemos estas lesiones grisáceas, amarillentas, que bueno, lo mismo se puede observar en la piel cabelluda y esto es responsable de la caspa. Acné rosácea generalmente afecta más la zona malar. Hay lesiones papulares, por eso se conoce como acné. Y el acné rosácea generalmente te van a decir que lo dispara el consumo de alcohol o de algunos otros estimulantes e incluso el acné rosácea. No hay lesiones dermatológicas en los ojos, obviamente, pero estos pacientes en ocasiones pueden tener inyección conjuntival y forma parte también del mismo espectro de la enfermedad. Psoriasis, recuerda que la psoriasis está en zonas de salida, es decir, las protuberancias, está en los codos, en las rodillas, en las falanges, afecta a pacientes en edad mediana, entre los 30 a 50 años de edad, 40 aproximadamente, y son estas escamas y tienen muchísimos signos, hay el signo de Auspitz, signo de, el signo de la cera, y no afecta la cara, sino afecta las zonas de las articulaciones y recuerda que en ocasiones puede estar asociado con artritis psoriásica. Y por último, lupus, recuerda que el rash malar es eso, es en forma de mariposa, pero no tendría por qué afectar la frente, ni el dorso de la nariz, ni mucho menos el mentón. Bueno, el dorso de la nariz puede ser un poquito, pero es en forma de alas de mariposa y generalmente el caso clínico va a ser en mujeres jóvenes de entre los 20 y los 35 años de edad. Entonces recuerda que es una condición bastante común la dermatitis seborreica, son estas escamas amarillentas, pueden tener una base roja, como lo acabamos de mencionar. De hecho, hay muchas fotos de pacientes que incluso se rapan para evitar las molestias de la caspa e incluso se pueden apreciar estas fuertes placas. Generalmente es recurrente remitente, no hay una curación, sino que hay periodos muy exacerbados y posteriormente entra en remisión, muy similar a lo que pasa con la esclerosis múltiple, aunque tal vez sea una mala comparación solamente por el nombre. Se cree que está provocada o tiene gran parte en la fisiopatología el Malassezia furfur, que antes se conocía como el Pityrosporum ovale, que si tienes más de 40 años, pues te acordarás de un shampoo que incluso lo mencionaba en los comerciales, y por lo tanto utilizamos como tratamiento selenio. El selenio recuerda que puede destruir en algunos hongos la pared fúngica y por eso el selenio que podemos encontrar en algunas marcas de shampoo. La más famosa comercial es el Head and Shoulders. Ayuda al control de enfermedad muy leve, principalmente para la caspa. Y si los pacientes tienen estas lesiones
en el pliegue de la nariz o en las orejas, incluso les puede ayudar de forma tópica a controlarlo. Y algo que te tienes que llevar para el examen es de que un paciente que tenía dermatitis seborreica y de repente empezó con una gran explosión de estas lesiones, muchísimas lesiones en toda la piel cabelluda, en la cara. Hay que sospechar de VIH, no se sabe bien cuál es la correlación, pero son cuadros de dermatitis seborreica extremadamente escandalosos. Y también, por otra parte, en neurología, pacientes que a lo mejor no tenían dermatitis seborreica clínica de forma detectable, cuando inician con Parkinson, está asociado la aparición y difícil control de la dermatitis seborreica en este grupo de pacientes que generalmente son adultos de más de 65 años de edad.